Hay algo que casi nadie nos explicó cuando crecimos, ni en la escuela, ni en casa, ni en ningún libro, de cómo ser padre o ser madre. La mayoría crecimos en un entorno donde se nos exigía portarnos bien, pero nadie nos enseñó qué hacer con nuestras emociones. Crecimos escuchando frases como «cálmate», «no llores», «no hagas drama», pero nadie nos explicó cómo hacerlo. Así que ahora, cuando tus hijos sienten emociones fuertes, recuerda que es normal que a ti te cueste acompañarlos, pero con pequeños actos, diariamente puedes ayudar y acompañar a tus hijos. Ahora, imagina o recuerda a tu hija o hijo jugando tranquilamente con un vaso de agua. Todo está en calma, hasta que el vaso se vuelca y el agua corre por la mesa. Él se queda quieto, inmóvil, con los ojos abiertos como si algo terrible fuera a pasar. Sus labios tiemblan. No llora, no grita y no hace berrinche. Solo te dice: «No te enojes, mamá». Ese miedo no lo provocó el agua derramada. Fue su emoción. Justo ahí es donde debes aprender algo muy importante sobre tu regulación emocional para ayudar a tu hijo. Un niño puede hacer pataletas, pero también puede hacer berrinches sin hacer ruido. También puede desbordarse en silencio, en tensión, en un susurro que pide protección. Ese «no te enojes, mamá» revela algo que muchos adultos no alcanzamos a ver. Tu hijo no necesita corrección, necesita sentirse seguro. La regulación emocional no ocurre cuando el adulto controla la situación, sino cuando controla su estado de ánimo interno. Nace en la forma en que respiramos, cuando queremos reaccionar, en cómo lo miras cuando sientes que tu paciencia se agota, en cómo nuestro cuerpo elige responder cuando el de un niño ya no sabe cómo hacerlo. Porque cuando tu hijo te hace un berrinche, no está tratando de manipularte, está tratando de sostener una emoción más grande que su capacidad para manejarla. Eso nos lleva a un punto fundamental. Un niño no se regula escuchándote hablar, se regula sintiéndote presente. Ve tu tono, tu energía, tu postura, tu respiración. Todo eso construye el puente que lo ayuda a bajar de su montaña emocional. Si tú te tensas, él siente esa tensión. Si tú te aceleras, él se acelera. Pero si tú te calmas, algo dentro de él empieza a encontrar un lugar seguro. La regulación emocional no es un método, es una relación. Y es el encuentro entre tu madurez emocional y la inmadurez emocional de un niño que todavía está aprendiendo a sentir sin desbordarse. Porque un niño no aprende a regularse escuchándote, aprende a regularse sintiéndote. La regulación emocional no es un talento, es algo que se aprende. Y muchos de nosotros llegamos a la adultez sin haber tenido la oportunidad de aprenderlo. Por eso, cuando tu hijo se enoja, se frustra, grita o llora, no es extraño que sientas un nudo en el pecho o esa sensación de perder el control. No significa que seas mala madre o mal padre, significa que tu cuerpo está reaccionando con las herramientas que recibió cuando eras niño, y eso es completamente humano. Ahora viene algo que quiero que escuches con suavidad. No para culparte, sino para liberarte. Tu hijo no necesita que nunca te enojes, no necesita que nunca te frustres, y no necesita que seas siempre paciente. Tu hijo solo necesita una cosa: que aprendas a regresar a ti, incluso después de perderte por un momento. Eso es regulación emocional. No es evitar el enojo, es volver. No es no sentir, es saber sostenerte, no es jamás levantar la voz, es reparar cuando sucede. Tu hijo aprende más de cómo vuelves a la calma que de cómo la pierdes.
Cuando tú haces una pausa para respirar, cuando te das 3 segundos antes de responder, o cuando decides no entrar en la tormenta emocional de tu hijo, sino ser el lugar donde puede aterrizar. En ese momento empieza a pasar algo hermoso. Tu hijo no solo recibe calma, recibe seguridad, recibe un modelo, recibe la experiencia interna de «está bien sentir y estoy seguro aquí». Porque para un niño, la calma del adulto es un refugio, no una exigencia. No necesita que seas perfecto, solo necesita que seas accesible, disponible y presente. Quiero que te quedes con esta idea clara y liviana. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas aprender a volver a ti. Como padres, hay algo que casi todos vivimos, pero pocos admitimos. Ese instante en el que tu hijo está llorando, gritando o desbordado, y tú te das cuenta de que no es su emoción la que más te estresa, sino la tuya. Esa reacción interna que te aprieta la garganta, que acelera tu respiración y que te hace sentir que ya no puedes más. Justo ahí aparece la verdadera dificultad de tu regulación emocional. No es lo que tu hijo hace, es lo que despierta dentro de ti. A veces lo que tu hijo siente toca una parte de tu propia historia. Cuando te sientes ignorado, cuando de niño te exigieron demasiado, cuando no te permitieron expresar tristeza, cuando te enseñaron a callarte para no molestar. Y aunque tú quieras criar de otra manera, tu cuerpo sigue reaccionando desde esas huellas antiguas, no porque seas malo, no porque seas impaciente, sino porque estás aprendiendo algo que nadie te enseñó. Por eso, antes de hablar de cómo evitar los berrinches de tu hijo, necesitamos hablar de ti. De cómo te hablas cuando te equivocas. De cómo te miras cuando pierdes la paciencia. Porque si te golpeas por dentro, cada vez que lo haces mal, tu mente se pone en alerta, tu cuerpo se tensa y acompañar a tu hijo se vuelve casi imposible. Y eso no te ayuda, y tampoco ayuda a tu hijo. Tu regulación emocional no nace de la perfección, nace de la compasión hacia ti mismo, nace del permiso de respirar antes de reaccionar, y nace de entender que tú también estás aprendiendo. Déjame decirlo de forma simple y real. La forma en que te acompañas a ti determina la forma en que acompañas a tu hijo. Si tú te hablas con dureza, acompañarás con dureza. Si tú te hablas con calma, acompañarás con calma. Y si tú te miras con comprensión, podrás mirar a tu hijo igual. Cada vez que eliges pausar, aunque sea solo 3 segundos, cada vez que decides responder en vez de reaccionar, cada vez que te das un pequeño espacio para volver a ti, estás haciendo algo enorme. Estás rompiendo patrones que vienen de generaciones. Estás construyendo algo que tú no tuviste y estás creando un hogar emocional distinto. No necesitas hacerlo perfecto. Lo que necesitas es constancia. Un pequeño acto de calma repetido cada día vale más que una perfección inalcanzable. Tu hijo no necesita que nunca te alteres, necesita que vuelvas, necesita que lo mires y necesita sentir que estás disponible incluso cuando estás cansado. Y cuando empiezas a vivirlo así, cuando entiendes que la calma no es ausencia de emoción, sino presencia de conciencia, te vuelves un faro para tu hijo, un lugar seguro, un adulto que sostiene sin aplastar, un adulto que guía sin gritar y un adulto que escucha sin desconectarse. Recuerda esta frase en momentos difíciles. Cuando yo vuelvo a mí, mi hijo puede volver a él. Eso es regulación emocional, eso es acompañar,
Y eso es criar desde un lugar más humano. Hay algo que pasa dentro de un niño cuando el adulto que lo acompaña logra estar tranquilo por dentro. Lo que un niño siente es tu energía, tu respiración y tu ritmo. No necesitas palabras elaboradas ni discursos largos, porque ellos leen tu estado interno mucho antes que tus explicaciones. Por eso, tu regulación emocional empieza en algo que parece simple, pero lo cambia todo. Tu presencia. Tu presencia no significa estar físicamente al lado. Tu presencia significa estar atento o atenta. Y estar abierto a conectar sin huir de lo que ocurre dentro de ti. Porque cuando un niño se desborda y tú estás presente y tranquilo, algo diferente sucede. Lo siente, y tu calma se puede volver un puente. Muchas veces nos dicen, respira profundo, pero nadie nos explica qué hay detrás de eso. Lo que hace la pausa no es evitar el conflicto, sino crear un espacio. Ese segundo que usas para inhalar no es un segundo perdido, es un segundo ganado. Ganado para ti, para tu hijo y para la relación que estás construyendo. Ese momento es donde ocurre el verdadero cambio. En ese espacio pequeño donde eliges no reaccionar desde el pasado, sino responder desde el presente. Regresarte a ti mismo no te quita autoridad, te la devuelve, y no te hace débil, te hace consciente. Aquí es donde aparecen los pequeños actos que transforman una familia. La forma en que te agachas para mirarlo a los ojos. La forma en que bajas tu voz para que él pueda bajar la suya. La forma en que acompañas sin juzgar. La forma en que dices, estoy aquí contigo. Esa frase, estoy aquí contigo, hace más por el cerebro de tu hijo que cualquier sermón. Le dice que no está solo, que está a salvo, que su emoción no es peligrosa y que puede aprender a volver a la calma porque tú le estás enseñando cómo hacerlo. Y quiero que entiendas algo que pocas veces nos dijeron cuando éramos pequeños. Un niño regulado no es un niño perfecto, es un niño acompañado. Acompañar no es controlar, acompañar no es corregir, acompañar no es imponer, acompañar es estar. Y sí, hay días en los que tú también estás al límite y sientes que no puedes más. Días en los que simplemente no sale la calma que quisieras tener. Eso no te hace menos madre o menos padre. Eso te hace humano. Lo importante es lo que haces después. De cómo vuelves, de cómo reparas, o de cómo te acercas de nuevo a él. Porque tu regulación emocional no es un estado permanente, es un camino, un entrenamiento, una forma de estar en relación. Y cada vez que eliges sostenerte un poco más que ayer, aunque sea apenas un 1%, estás abriendo un camino nuevo para tu hijo. Un camino donde él aprende a gestionar sus emociones porque vio cómo lo hacías tú. Los niños no imitan nuestras palabras, imitan nuestra forma de vivir. Por eso, cuando tú te regulas, le enseñas algo que lo va a acompañar toda la vida. Que sentir no es un problema, que el enojo no destruye el vínculo y que la calma se aprende, igual que cualquier otra habilidad. Con esto, estás cultivando un tipo de crianza que cambia generaciones. Ahora, hay un punto en la crianza donde muchas madres y padres se sienten confundidos, y es cuando creen que la regulación emocional se trata de controlar al niño. Pero es todo lo contrario. No se trata de cambiar a tu hijo, sino de cambiar la manera en la que lo acompañas cuando él todavía no sabe manejar lo que siente. Un niño pequeño no tiene la capacidad biológica para calmarse solo. Su cerebro todavía está en construcción. Sus emociones son intensas
y su sistema nervioso depende en gran parte del tuyo para volver al equilibrio. Por eso, cuando tú te sostienes, él aprende a sostenerse. Cuando tú respiras, él siente espacio. Y cuando tú bajas la intensidad, él encuentra una salida que antes no veía. Aquí es donde muchos adultos se frustran, porque quieren que el niño entienda, coopere o reaccione mejor. Pero un niño no puede hacer eso si el adulto que lo acompaña está desbordado. No es mal comportamiento, no es desafío, y no es falta de respeto. Es inmadurez emocional, es desarrollo, y es exactamente lo que corresponde a su edad. Y sí, a veces te agotas, a veces te duele, o a veces te dejas sin energía. Eso también es real. Pero quiero decirte algo que puede aliviarte. Tú no necesitas tener todas las respuestas para acompañar a tu hijo. Solo necesitas estar disponible emocionalmente para él. Estar disponible no es ser perfecto. Estar disponible no es siempre estar calmado. Estar disponible es volver, incluso después de haberle gritado. Hay madres y padres que piensan que fallan porque no logran mantenerse en control todo el tiempo. Pero tu regulación emocional no se mide en cuántas veces te alteras, sino en cuántas veces eliges regresar a la conexión. Y regresar no siempre es fácil, pero sí es poderoso. Regresar significa acercarte cuando te habías distanciado. Significa decir, no quise hablarte así. Significa respirar de nuevo, mirarlo de nuevo y sostenerlo de nuevo. Y en ese acto, aunque parezca pequeño, estás enseñando algo enorme. Que tu amor por él es más fuerte que tu enojo. Que tu amor es más grande que su berrinche. Y que en tu familia las emociones no rompen la relación. A veces, la transformación más grande ocurre en esos momentos simples. Cuando eliges no gritar, aunque tengas ganas. Cuando eliges escuchar, aunque estés cansado. Cuando eliges acercarte, aunque estés dolido. Cuando eliges no tomar la emoción de tu hijo como algo personal. Eso es madurez emocional. Eso es regulación. Eso es ser el adulto seguro que un niño necesita. Y quiero que te quedes con algo que puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. El hecho de que quieras hacerlo mejor ya habla del tipo de padre o madre que eres. Una persona que no le importa, no busca aprender. Tú sí estás buscando, tú sí estás cuestionando, y tú sí estás creciendo. Estás construyendo herramientas que no te enseñaron cuando pequeño. Estás rompiendo patrones que tú no elegiste y estás creando un ambiente emocional que tus hijos sí podrán recordar con amor. Quiero que escuches esto con calma. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Todo este proceso de aprender a regularte, acompañar, respirar, pausar y volver a conectar, no solo transformará a tu hijo, te transforma a ti. Porque en la crianza no solo crece el niño, también crece el adulto. Y ese crecimiento, aunque a veces duela, aunque a veces te confronte, y aunque a veces te ponga frente a partes de ti que no te gustan, es una de las experiencias más profundas que puedes vivir. Cada vez que eliges ser paciente, cuando antes habrías reaccionado con dureza, o cada vez que eliges hablar con suavidad, cuando tu mente te pedía gritar, estás sanando algo dentro de ti que quizás llevas años esperando. Porque tu hijo no viene a recordarte tus fallas, viene a recordarte quién puedes llegar a ser. Y esto es algo que quiero que tengas presente en los días difíciles, en esos en los que sientes que te equivocas más de lo que aciertas. Tu hijo no necesita a un adulto perfecto, te necesita a ti, tal como eres, con tus esfuerzos y con tus límites.
Porque los niños no aprenden de retos o discursos impecables. Aprenden de lo que ven. Y verte a ti intentarlo, respirar, levantarte, reparar, cambiar y volver a amar una y otra vez, es el mejor regalo emocional que puedes darle. Muchas madres y padres sienten vergüenza cuando pierden la paciencia. Yo quiero que sientas orgullo cuando vuelves, porque volver es un acto de amor. Volver es un acto de madurez. Volver es un acto de elegir construir en lugar de repetir lo que viviste. Tu hijo no recordará sus berrinches ni todos los detalles de su infancia, pero sí recordará cómo se sintió contigo. Recordará tu sensación de seguridad. Recordará tu tono. Recordará tu mirada. Recordará que en tu amor había espacio para sentir. Por eso quiero dejarte con estas palabras que pueden acompañarte cuando todo se vuelva cuesta arriba. Repite conmigo: estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy construyendo algo nuevo, y mis hijos se benefician de cada paso que doy. No importa en qué punto estés hoy, no importa si aún te cuesta, no importa si todavía te frustras más de lo que quisieras. Lo importante es que estás en el camino, un camino que no solo cambiará la infancia de tus hijos, sino también la historia emocional que llevas dentro. Y ojalá que cada día encuentres un poco más de calma, un poco más de paciencia para contigo mismo y un poco más de confianza en que lo estás haciendo mejor de lo que crees. Porque sí, estás aprendiendo a regularte, estás aprendiendo a amar mejor, estás aprendiendo a criar distinto. Y eso, aunque no siempre lo notes, ya está cambiando la vida de tus hijos.